Buenas con todos. Bueno, soy Cristian Peñalosa, como pueden ver en el nombre del canal, y voy a explicar un poco de lo que yo estoy leyendo como estudiante de medicina sobre fisiología de la sangre en el libro de referencias de Guyton. Vamos a hablar un poco sobre los eritrocitos, sobre la hemoglobina de la eritropoyetina y un poquito de metabolismo de hierro, por si les sirve y están en esos temas también como estudiantes de medicina o de curiosidad, para repasar algo. Bueno, como todos saben, la sangre está compuesto por diferentes sustancias, elementos, que entre ellos pueden estar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y la otra parte que es el plasma, que tiene un 90% de agua. No vamos a hablar en sí sobre las composiciones ni de la anatomía en sí celular sobre estos eritrocitos, o también llamados hematíes, sino vamos a hablar un poco más respecto a su fisiología, sus funciones, su origen, sus diferenciaciones, su desarrollo y sus cantidades en el cuerpo. En el cuerpo humano, en los hombres saludables, hay una cantidad aproximada de 4 a 6 millones de eritrocitos, dándole un medio de 5.200.000 en el libro de Guyton, al igual que en las mujeres, dándole un 4.700.000 eritrocitos en el organismo de una mujer saludable. También dos funciones importantes sobre estos hematíes es que primero transportan la hemoglobina, que va a ir ella también transportando 4 moléculas de oxígeno, que es la función principal de estas células, que es llevar oxígeno a diferentes tejidos periféricos del organismo y devolverlo en forma de dióxido de carbono hacia los pulmones. También contiene una anhidrasa carbónica, que es la que cataliza estas reacciones de dióxido de carbono, aumentando su transporte. La formación de los eritrocitos primero se da en la parte embrionaria antes del nacimiento, en su formación en el saco vitelino. Luego, cuando ya pasa a una formación ya más madura, pasa a ser formada principalmente en el hígado, en los vasos y un poco porcentaje en los ganglios linfáticos. También en el último mes de nacimiento y después del postnacimiento empiezan a darse exclusivamente en la médula ósea. El origen celular de estos eritrocitos es prácticamente desde todas las células, en la que se van a diferenciar en una célula general que es llamada las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales. De estas células, diferentes tipos de células en conjuntos se van a ir diferenciando. De este nombre especial van a salir estas células de los eritrocitos. Y disculpen si se oye bulla del exterior. Sobre el siguiente punto, las células que pasaron cierta diferenciación intermedia se les denomina células precursoras comprometidas. También hay una proteína en específico que va a hacer el desarrollo de crecimiento de estas células, de las células precursoras comprometidas, que es la interleucina 3. No hay que olvidarse de este tipo de proteína de crecimiento, que es muy importante. Ahora, estas proteínas de crecimiento solo generan un desarrollo en el tamaño de la célula, no en la diferenciación, por lo que las proteínas que ayudan en una diferenciación celular son las que son llamadas inductoras de la diferenciación. Aquí hay una imagen de, como podemos ver, que es también de Guyton, donde están las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, y de aquí se van diferenciando diferentes colonias celulares, como las de los eritrocitos, megacariocitos, granulocitos, y de estas se van a ir diferenciando en linfocitos, que es un poco más de inmunidad, y sobre las partes que les mencionaba que se mantenían en los elementos de la sangre, tienen los eritrocitos, granulocitos, monocitos y megacariocitos, que después se van a descomponer o desprender en formas de plaquetas en el torrente sanguíneo. Ahora, el linaje de los eritrocitos. Los eritrocitos no es que se forman directamente como ellos en sí, sino que tienen un proceso de maduración y diferenciación. Primero se dan, por lo que pueden ver aquí en los génesis del eritrocito, que se da primero el proeritroblasto, luego el eritroblasto basófilo, siguiendo el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático
y el reticulocito, y al final se diferencia en una maduración completa en eritrocitos. Luego de la formación de los eritroblastos basófilos, esta empieza a contener una cierta cantidad importante de hemoglobina. Esto dice, o sea, que hay una cierta maduración en una estadía de los eritrocitos, que es en los eritroblastos basófilos, o sea, desde aquí va a haber una cierta cantidad del 34% de almacenamiento y formación de hemoglobinas en estas células sanguíneas. También en la penúltima diferenciación se le denomina reticulocito porque todavía tiene una pequeña cantidad de material basófilo que luego es eliminada en unos días. Estos son temas de teoría muy importantes respecto al libro de Guyton. Respecto a la eritropoyetina o la la eritropoyetina en sí es una glucoproteína que es producida para la regulación de la producción de eritrocitos. Estas principalmente tenemos diferentes puntos en los cuales van a ser demasiado importantes. Esta regulación va a regular la producción de eritrocitos. También la oxigenación tisular es el mayor regulador de producción de eritropoyetina. Anomalías de factores que reducen la oxigenación, como la hipoxia tisular, generan un aumento de producción de eritrocitos. También esta eritropoyetina se genera el 90% en riñones y el 10% en hígado. Las prostaglandinas, como la adrenalina y la noradrenalina, estimulan la producción de esta eritropoyetina. O sea, podemos ver un mecanismo aquí podemos ver un mecanismo de producción de una glucoproteína que es esta que es producida por los riñones para generar una mayor formación o rapidez de formación de eritrocitos gracias a una baja oxigenación tisular, lo cual va a aumentar esta formación en sí de los eritrocitos. Otras características importantes como la extirpación de estos riñones o puede un paciente sufrir una nefropatía que destruya los riñones, el paciente puede llegar a sufrir una anemia severa. Otro también es el principal efecto de la eritropoyetina, es la diferenciación de los proeritroblastos a las células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. O sea, aquí vemos que una característica también importante sobre esta glucoproteína es que no solo va a fomentar la formación rápida de estos eritrocitos, sino que también va a ayudar en la diferenciación de las células hematopoyéticas en la médula ósea a diferenciarlas en proeritroblastos para comenzar su maduración completa. La maduración de los eritrocitos es rápida. Sin embargo, hay dos elementos que son muy importantes para su maduración completa, los cuales vamos a hablar más adelante, que es la vitamina B12 y el ácido fólico. Disculpen. En ausencia de estos dos elementos que le acabo de mencionar, se produciría un tipo de eritrocito que aumentaría de tamaño, tendría la posibilidad y la característica todavía de almacenar oxígeno y transportarlo. Sin embargo, sus 120 días de vida normales se reducirían mucho más y se les denominaría macrocitos. Ahora, ¿qué es la enfermedad de la anemia perniciosa? Esta se produce cuando no hay una correcta absorción de vitamina B12 en el sistema digestivo, especialmente en el intestino delgado. Las células parietales gástricas que secretan glucoproteínas, que es específicamente el factor extrínseco, se fijará en la vitamina B12 que estará en el sistema digestivo, en el intestino delgado, para luego ser absorbida por las células de la mucosa en el ilion. El problema en esta anemia es que la mucosa gástrica atrófica no produce una secreción gástrica normal. Podemos ver que entonces es una anemia perniciosa si se les pregunta. Basado en Guyton, se va a una correcta absorción de vitamina B12. Ahora, ¿cuál sería el proceso correcto de esta vitamina B12 en el intestino delgado? Pues primero comenzaría con el factor intrínseco uniéndose a la vitamina B12 para protegerla de secreciones digestivas. Segundo, el factor intrínseco se une a una membrana del borde del cepillo de las células mucosas en el ilion a través de receptores específicos. La vitamina B12 es transportada por el torrente sanguíneo por el proceso de la pinocitosis. Este método ayuda a pasar el factor y a la vitamina. Luego de ser completamente absorbida, es almacenada en el hígado y es correctamente usada o utilizada cuando el organismo así lo necesita. Además, esta vitamina en el hígado es almacenada en grandes cantidades, por lo cual hay una anemia
una tipo de anemia en la cual requiere una mala absorción de vitamina B12. Síntomas se mostrarían luego de 3 a 4 años, dado que esta cantidad almacenada es mayor y se podría ver recién un problema después de esos 3-4 años, que tendrá suficiente vitamina almacenada en el hígado. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina, que es lo que contiene el eritrocito, y gracias a esto puede llevar moléculas de oxígeno a diferentes tejidos y así volver el dióxido de carbono a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. Primero que todo, sabemos que la formación de hemoglobina proviene de los proeritroblastos. Se sigue dando en el estadio de los reticulocitos y además en el torrente sanguíneo sigue generándose una mínima cantidad. Entonces podemos ver en todo el proceso de diferenciación de maduración de estos eritrocitos, en la mayoría de los casos se sigue dando la formación de hemoglobina, solo que cuando ya está en el torrente sanguíneo va bajando su porcentaje de producción. Ahora, el tipo de hemoglobina que se encuentra en el ser humano, el más común es el tipo de hemoglobina A, que está compuesto por 2 cadenas de hemoglobina alfa y beta. Sobre este tipo de formación hay más cosas en el Guyton, solo que como habla un poco más de bioquímica a profundidad, no los he mencionado, pero si quieren pueden ir a revisarlo. Las diferentes formas de hemoglobina explican las diferentes afinidades que tienen al oxígeno. Dado que no existe solo un tipo de formación de hemoglobina, dado que hay diferentes cadenas, se pueden allegar diferentes composiciones de esta molécula. Otras características que tiene la hemoglobina es poder combinarse reversiblemente con enlaces débiles de oxígeno. Y también el oxígeno es transportado en forma de molécula. Dos átomos en 2 átomos de oxígeno y no en forma iónica. Disculpen por las letras comidas o aumentadas. Metabolismo del hierro. Bueno, ahora vamos a hablar, dado que ya hablamos un poco sobre qué es la hemoglobina, la eritropoyetina, cómo forman estos eritrocitos, un poco de eritrocitos, qué es lo que tiene, sus funciones. Ahora vamos a hablar sobre un poco del hierro, que es lo que hace característica a la hemoglobina, dado que gracias a este hierro puede adjuntarse con la afinidad del oxígeno. El 65% está en forma de hemoglobina. El 4% está en forma de mioglobina, que es un tipo de hemoglobina que se da en los músculos. Y el 1% en diferentes compuestos hemos. El hierro se absorbe en el intestino delgado y se combina en el plasma sanguíneo con una B-globulina. Luego para transformarse en transferrina, que después se transporta en el plasma y se puede llegar a liberar en cualquier célula tisular en cualquier punto del cuerpo. Esta unión con la apotransferrina ya la vamos a explicar un poco más adelante para que no sea tan confusa. El hierro es en el citoplasma celular, se combina con la apotransferrina para formar la ferritina. O sea, en el hierro, cuando ya está en algunas células, en específico en su citoplasma, se empieza a combinar con una apotransferina, que ya más adelante se forma en el hígado, para formar una ferritina, que es una molécula almacenadora de este mismo hierro. Y esta será inversamente proporcional adecuado a la cantidad de hierro que hay en la célula. Disculpen. Las personas que no contienen demasiada transferrina y no pueden transportar suficiente hierro a los eritroblastos provoca una anemia hipocrómica grave, o sea, los eritrocitos contienen mucho menos globulina de lo normal. Ahora vamos a hablar un poco sobre la pérdida diaria de hierro. Los valores normales de una pérdida de un organismo masculino es excretada de 0.6 miligramos de hierro al día, mayormente en heces. En una mujer, dado por su menstruación, su pérdida es adicional a un largo de plazo de hierro en una medida de 1.3 miligramos al día. Absorciones de hierro en el aparato digestivo. Ahora sí, como les dije, vamos a explicar un poco más cómo se da este hierro tan importante en la hemoglobina y en el eritrocito para que el oxígeno se pueda llevar a diferentes lugares.
Luego de ser absorbido en el intestino delgado, el hígado produce aprotransferrina, que es conducida por vía biliar, disculpen la N, hacia el duodeno. Luego, hacia el duodeno porque ahí se va a encontrar obviamente el hierro. Luego se une al hierro libre y también a ciertos componentes como la hemoglobina y la mioglobina. Cuando se junta, se transforma en transferrina y es absorbida mediante pinocitosis por las células epiteliales y laboradoras en capilares sanguíneos. El proceso de absorción es lento y solo unos cuantos miligramos son absorbidos diariamente. Esto es un punto importante, dado que mayormente cuando hay una anemia, cuando una persona está anémica y se le da por insuficiencia de hierro, esas personas creen que por tomar en un día cantidades muchas de hierro, en tabletas, en lo que sea, van a pensar que sus valores van a subir enseguida, dado que eso es incorrecto, dado que aquí, como puede ver, la absorción de este hierro se da en pocas cantidades y también de una forma muy lenta. O sea, no sirve si te metes tanto hierro porque no va a absorber todo el organismo. Su absorción es inversamente proporcional a la cantidad que hay en el organismo también. Características de los eritrocitos. Sobre más cosas de estos eritrocitos tan importantes, que tienen que saber que en Guyton menciona que no tienen núcleos, no tienen mitocondrias y no tienen retículo endoplásmico. Lo que sí tienen son enzimas citoplasmáticas capaces de metabolizar la glucosa y formar ATP. Estas enzimas, además de sustituir las mitocondrias como formadoras de energía, también tienen la flexibilidad de la membrana, aumentan la flexibilidad de la membrana celular, también mantienen el transporte de iones en la membrana, mantiene el hierro de la hemo en forma ferrosa e impide la oxidación de las proteínas de los eritrocitos. O sea, estas enzimas que contienen los eritrocitos son bastante importantes porque tienen diferentes características que las mantienen de acuerdo a su función, a su fisiología. Por eso tiene la posibilidad de crecer de un núcleo de mitocondrias, dado que estas enzimas prácticamente no hacen su trabajo. Y por último tema, quiero mencionar sobre qué pasa cuando hay una malformación, una anomalía genética, etc., dado la formación de eritrocitos. Cuando hay una membrana de un eritrocito se hace frágil, esta se rompe a través de algunos puntos rígidos de circulación. Esto significa que en lugares de absceso mucho más pequeños a los que son formados los eritrocitos, la mayoría anormales, estos van a sufrir una ruptura de la membrana, dado que no están hechos para la forma de la flexibilidad necesaria para traspasar esos abscesos que son mucho más diminutos. En el vaso, disculpen las letras saltadas o comidas o incorrectas, se autodestruyen muchos. En el vaso se destruyen demasiados eritrocitos anormales, dado que sus espacios estructurales son de unidades de 3 micras, comparados con el eritrocito que tiene un tamaño de 8. Por lo cual, cuando hay una extirpación de este vaso, la cantidad considerable de eritrocitos anormales en la circulación va a aumentar. También, por último, cuando los eritrocitos estallan y liberan su hemoglobina, esta es fagocitada por macrófagos. Estos macrófagos especialmente son del vaso, de la médula ósea o de las células Kupffer del hígado. Estos son tipos importantes porque se las pueden mencionar. Luego, 2 días después, su hemo es liberada y es vuelta a reutilizar. Bueno, este es un video de la primera parte sobre un poco de la fisiología de la sangre de Guyton. Espero le haya servido un poco, aunque sea para recordar temas o repasar algo. Y voy a seguir subiendo más videos sobre la parte de la tipo de sangres, del tipo del sistema de sangre HA o B, del RH y también un poco de fisiología cardiovascular más adelante. Y espero eso, que les haya ayudado. Muchas gracias.